la historia más grande del amor de Dios por cada uno de nosotros. Se tomaba al criminal en medio de un cuadro imaginario formado por 4 soldados romanos. El criminal tomaba el leño vertical, ya que el horizontal le esperaba en el lugar de la ejecución. El cargo por el cual se ejecutaba se escribía en un cuadro de madera, el cual o se colgaba en el cuello del delincuente o bien era llevado por alguno de los soldados. Al criminal se le llevaba por el camino más largo posible para que lo viera la mayor cantidad de gente y esta lúgubre escena le sirviera a todos de advertencia. Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, había pasado por los espantosos azotes. Después había sido y soportado las burlas de los soldados. Lo habían interrogado durante toda la noche y estaba físicamente exhausto y también tambaleaba bajo la cruz. En lugar de la crucifixión, un monte llamado Gólgota, que tenía una forma de calavera. Cuando se llegaba al lugar, había que empalar al criminal sobre la cruz. Se le atravesaban las manos con clavos de 16 centímetros de largo y los pies generalmente se le ataban flojamente a la cruz. Regularmente, para que el reo soportara el dolor que tenía, se le daba a beber vino drogado. Pero Jesús se negó a beber la copa porque se había propuesto aceptar la muerte en su aspecto más amargo, lúgubre, y no evitar el más mínimo dolor. Los soldados levantaron la cruz para dejarla caer en el hueco que había hecho previamente para ella. Ese hueco tenía profundidad, así que seguramente fue un golpe y desgarramiento de alguno de los músculos del Salvador. El cuerpo, el Salvador, el dolor y sobre todo la terrible indiferencia de la gente fueron el marco del mensaje más conmovedor y más precioso de la historia. La hora, 9 de la mañana. La muerte, 3 de la tarde. 6 horas de final agonía. Y en esta Semana Santa y especialmente en este Viernes Santo, tú y yo tenemos que meternos una vez más a este maravilloso y sublime mensaje, no solamente para quedar inmersos en las profundidades de la palabra de Jesús, que en 7 ocasiones abrió su boca, para dar algunas enseñanzas que tienen que ver ahora contigo y conmigo. Podemos ver este suceso como algo completamente lejano a nosotros, o podemos verlo como algo tan cercano que nos invita y nos inspira a que en los momentos difíciles que tú y yo llegamos a atravesar, podamos accionar y reaccionar de la misma manera que lo hizo Jesús. 7 frases, 7 palabras escritas en los evangelios del Nuevo Testamento. La primera de ellas, Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto me muestra que cuando alguien te ha herido, tienes que aprender de Jesús. Al vivir en un mundo roto donde nos ofendemos, nos dañamos, nos equivocamos, traicionamos, hacemos cosas difíciles, lastimamos a la gente que nos rodea. Seguramente aquí hay muchas personas heridas, han experimentado quizá el engaño, el menosprecio de alguien que en realidad amabas y que de repente te dio la espalda. Y todavía estamos ahí lamiendo las heridas de alguien que nos dejó un daño con intención o sin intención. Y sientes que esa herida no puede ser sanada bajo ninguna circunstancia. Por eso el día de hoy te invito a acercarte al único lugar donde puede ser sanado, la cruz de Cristo. No hay duda que todos hemos tenido días malos, y ese era no un día malo. Fue el peor día de la humanidad, el más malo y a la vez el más glorioso de toda la historia del hombre. Ese viernes, como hoy viernes, era un viernes amargo. Los espectadores gritaban: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Las palabras de los líderes religiosos no eran tan distintas. A otro salvó, que se salve a sí mismo. Los soldados no se quedaban atrás: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Son palabras amargas, palabras llenas de sarcasmo, implican odio, implican irreverencia.
La pregunta que yo tengo en este día: ¿no era suficiente lo que estaba viviendo el Salvador ya de por sí en este dolor amargo que estaba viviendo? ¿No eran suficientes los clavos? ¿No era suficiente que lo estuvieran avergonzando como un criminal? ¿La corona de espinas, que acaso fue demasiado suave? ¿Qué de los azotes? Aparentemente para algunas personas parece que no era suficiente. Los que allí estaban no solamente lo insultaban, hablaban, blasfemaban, sino lanzaban piedras verbales. En pocas palabras dijeron: hemos quebrado el cuerpo, ahora rompamos el espíritu. Pero la pregunta que tengo: ¿qué clase de persona se burlaría de un hombre agonizante? ¿Quién sería tan indolente como para poner sal en las heridas abiertas? Cuán bajo y cuán pervertido es hablar con desprecio de uno que está completamente atado al dolor. ¿Quién se burlaría de una persona que está sentada en la silla eléctrica? ¿A quién le señalarían con el dedo? ¿Se reiría de un criminal que tiene la cuerda en la horca alrededor de su cuello? Seguramente esas palabras venían de Satanás y de sus demonios. Ese día tenían toda la intención de herir. Ahora, cuando tú y yo somos heridos por diferentes personas o circunstancias en la vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo manejamos esas heridas? ¿Cómo manejamos el dolor de personas que amamos, que de repente nos fallaron a la hora de la vida? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer cuando la gente hable mal de nosotros? ¿Qué es lo que enseña Jesús que tú y yo debemos de hacer cuando las personas nos han lastimado? Tenemos que hacer lo mismo que Jesús. No solamente perdonarlas, porque esta frase no solamente implica: Padre, perdónalos. Esto implica que el mismo Jesús ya los había perdonado. Él no está lleno de amargura ni de resentimiento, aunque tenía muy buenas razones para estar así. Sin embargo, no lo hizo, pero fue más allá. No solamente dio el perdón de Él, sino pide al Padre que los perdone. Y es exactamente lo mismo que tú tienes que hacer. Si deseas sanidad en todas las áreas de tu vida, entonces tendrás que perdonar a todos los que te han herido en la misma manera en que Jesús te perdonó y me perdonó a mí. Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esta es una enseñanza que me llega a pensar que cuando alguien sin esperanza se te acerque, aprende de Jesús. Todos somos y vamos por la vida rodeados de personas, algunos de ellos muy creyentes, con una fe muy completa en Cristo, pero a menudo tú y yo tenemos compañeros de trabajo, familiares, que están viviendo sin esperanza. A lo mejor están en un hospital, a lo mejor están en la capilla fúnebre, a lo mejor en medio de un debacle económico no saben qué hacer, o a lo mejor viendo cómo su familia se hizo pedazos. Y tú y yo estamos ahí en este mundo para brindar una palabra de esperanza. ¿Saben qué aprendo de esta segunda frase de Jesús? Siempre habrá momentos inoportunos cuando la gente se acerca cuando menos lo esperas. Yo creo que todos hemos experimentado esto. Les llamamos simplemente impertinentes. Pero también se le puede llamar inoportunos, fastidiosos, pesados o latosos. ¿Tienes a alguien en mente? Creo que no había un momento menos oportuno para acercarse a Jesús que cuando está a punto de morir. Siempre tuvo acceso a las personas, a Jesús. Siempre Él manifestó acceso, pero ahora es un momento, yo diría, muy privado. Es un momento muy personal. Por lo menos en su agonía, déjalo descansar, déjalo en paz, no lo atormentes. A menudo ayudamos por lo que podemos obtener a cambio. Sin embargo, ¿qué ganaría Jesús de este desdichado con quien pudiera ser retribuida su ayuda? ¿Qué podría ofrecer este desdichado y miserable en retribución? Porque a menudo yo ayudo esperando que alguien me ayude a mí. No es lo correcto, pero así lo hacemos. Te voy a prestar para que en el momento en que yo tenga una necesidad, tú me prestes a mí. Pero ¿qué hacer en este caso con una persona que está a punto de morir y que no pudo haber retribuido de ninguna manera el favor que estaba recibiendo de Jesús? Por ejemplo, habla de la mujer samaritana. ¿Lo puedo entender? Después de haber sido salvada, ella fue y les contó la historia a todos. O Zaqueo, ¿qué hizo a cambio de eso? Repartió dinero de lo mucho que él había tomado. Pero este tipo, ¿qué podía hacer este tipo? El amor de Jesús no depende de lo que tú y yo hagamos por él. Si tienes el valor de entender esta realidad, tu valor es
intrínseco. Jesús pensó en salvar, aún en el momento más doloroso y cruel de su existencia, a una persona. La frase, poderosísima: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre necesitaba salvación eterna, lo mismo que tú y yo. Este hombre necesitaba un encuentro personal con el único que podía darle esta seguridad. Su nombre, Cristo. Y de esta manera su vida cambió para siempre. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo probablemente, no le dijo quizá. Existe una alta posibilidad, no dijo te aseguro. De hecho, una de las versiones de la Biblia dice de cierto, de cierto. Es una seguridad absoluta, te aseguro. Y este ladrón tuvo bien a recibir el regalo de la vida eterna, simple y llanamente, porque puso su confianza en Cristo, porque puso sus ojos en el Salvador. Así que si hay alguien que se te esté acercando buscando esperanza, haz lo mismo que hizo Jesús. Acércate, extiéndele tu mano y llévalo a la única fuente de redención, que es Cristo Jesús. Hoy sabemos ahora por esta declaración que una persona que fallece y que hemos tenido familiares, amados hermanos, miembros de esta iglesia que partieron con el Señor, sabemos lo que dijo Jesús: hoy están en la presencia del Señor por su gracia. Y es interesante, porque según este versículo vamos a ver en los cielos algunos pecadores que no tenían ningún remedio, pero que pusieron su confianza en Cristo. Esto es gracia desbordante. Cuando tengas que despedirte de alguien más, aprende del ejemplo de Jesús. En Juan capítulo 19, versos 26 y 27, fíjense lo que dice el texto bíblico. Dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Y yo me pregunto, ¿a quién le gustan las despedidas? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustan las despedidas, pero seguramente has dicho adiós a muchas personas a lo largo de tu vida. Quizá ahora, en los momentos en que venimos de una pandemia donde millones de personas murieron, a lo mejor has estado pensando en que algunos de ellos fueron personas que amamos y que tuvimos que despedirlos. Sin lugar a dudas, yo mismo he tenido que participar en un sinnúmero de cultos de coronación de nuestra amada iglesia en esos 40 años que tengo el honor de pastorearles. Viene a mi mente el dolor del corazón, las lágrimas de los ojos. Parece que estas cosas no tienen sentido. Pero cuando veo el Evangelio, cuando lo leo, observo que está lleno de retóricos desafíos que prueban nuestra fe y chocan con la naturaleza humana. Así es la vida. En este caso es María, la madre de Jesús. No es la primera mujer, ni iba a ser la última, en decirle adiós a alguien que amaba. Esta mujer llamada en la Escritura bienaventurada. Esta mujer en la cual Dios puso sus ojos para convertirse en el vínculo mediante el cual vendría Jesucristo a la tierra. Pero los personajes bíblicos, los seres humanos, siempre hemos enfrentado las circunstancias de separarnos de alguien. ¿Cómo lo manejamos? Por ejemplo, José. ¿Se acuerdan de José, Antiguo Testamento? Fue llamado para ser huérfano en Egipto. ¿Qué me dicen de Jonás? Salió de su casa para ir a un lugar extranjero llamado Nínive. Daniel, estando en Jerusalén, fue llevado a Babilonia. Nehemías fue enviado de Susa hasta Jerusalén. Abraham fue enviado a sacrificar a su único hijo. Y Pablo tuvo que decir adiós a su herencia y a su familia. ¿Saben cómo se le llaman a esto? Despedidas. Despedidas. Y lo que vemos ahí es una despedida extraordinaria y gloriosa. Los adioses en la palabra de Dios son los adioses de los misioneros que hoy despedimos en estas congregaciones y los mandamos para que lleven el evangelio a otras latitudes del planeta. Y la gran pregunta es: ¿qué clase de Dios pondría a la gente a pasar por esta agonía? Tener que despedirte de personas que amas en realidad. ¿Qué clase de Dios te da una familia y luego te pide que te alejes? ¿O qué clase de Dios te da amigos y luego te pide que les digas adiós? Cuando tengas que despedirte de alguien, recuerda que en la cruz el mismo Jesús nos da la respuesta. Un Dios que sabe que el amor más profundo se edifica no en la pasión ni en el romance, sino en la misión, en el sentido común, en el sacrificio. Un Dios que sabe que los que estamos aquí
Somos tan solo peregrinos. Estaremos un rato y luego estaremos en la mismísima presencia del Señor. Y la eternidad está tan cerca, queridos, que cualquier adiós que le digas a alguien es como un simple hasta mañana. Un Dios que pasó por el mismo dolor, por la misma experiencia de tener que decir adiós, y aún en esta condición de muerte, estableció el cuidado de dos personas que amaba entrañablemente: Juan, el llamado discípulo amado, y su madre. Y desde ese momento, dice la Escritura, la recibió en su casa. Esto es exactamente lo que hacemos. Cuando no sabemos mucho acerca de la familia de María, no sabemos de José, de hecho no se vuelve a mencionar nada en el Evangelio, de sus otros hijos tampoco sabemos más nada acerca de ellos. Pero Jesús quería asegurarse que estas dos personas tendrían un vínculo perfecto que les permitiría acompañarse cuando Él no estuviera más en la tierra. Cuarta palabra, Mateo capítulo 27, versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Qué hacer cuando sentimos soledad? ¿Qué hacer cuando estás bajo los estragos de alguien que no te llama, no se comunica, o que te sientes solo, a lo mejor en la habitación de un hospital, lo que sea? Y después de la soledad aparecen regularmente los porqués. ¡Wow! Los porqués de la vida. ¿Cuántos porqués tenemos en la vida? Yo tengo muchos porqués que al día de hoy no he podido resolver. Pero esos son los porqués con los que nos toca vivir. Y cuando tienes que hacer preguntas en la soledad, puedes pensar en Jesús. Y esta pregunta que Él hace, ¿por qué?, es una palabra que seguramente también ha estado muchas veces en tu boca y en tu corazón. Pregunta acerca de tus hijos, pregunta acerca de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu salud, de padres que a lo mejor partieron con el Señor, de algún discapacitado que vive contigo. Los porqués abundan en la experiencia humana. Y la respuesta oficial para Jesús de ¿por qué me has abandonado? Podría ser cumplir la vieja ley. Está bien. ¿Por qué me has abandonado? Para cumplir la profecía. Claro, son respuestas correctas. Y creo que hay algo más de eso. Pienso en toda la gente que abre desesperadamente sus ojos, buscando en las tinieblas de los cielos y preguntando ¿por qué? Por ejemplo, padres de un niño muerto, o el amigo en la cama del hospital, o el anciano en un asilo, o los huérfanos, o los cancerosos. ¿Qué podemos decir ante esto? Algo que llena profundamente mi corazón. ¿Saben qué es? Que Él entiende. Él entiende. Jesús entiende perfectamente cada una de las circunstancias en las que tú y yo nos hemos visto atrapados, sobre todo cuando estamos en estos gritos de la soledad. Las posibles explicaciones, la verdad es que no lo sabemos. Lo cierto es que esta palabra debemos hacer bajar nuestra cabeza y respetar. Mi pregunta: ¿estás pasando por un momento en que el dolor de la soledad de tu alma? Haz lo que hizo Jesús. Él clamó al único que podía ayudarle y le dijo: Dios mío, Dios mío. Ahora es interesante porque en todo el Evangelio vemos a Jesús hablándole a Dios como Padre. Sin embargo, aquí le está hablando como Dios. ¿Qué significa eso? Parece que hay algo en la relación, en la ecuación. Claro, el apóstol Pablo dijo: al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Qué significa? Que en ese momento, exactamente en ese momento, Jesús estaba personificando el pecado de cada uno de nosotros, y lo que hizo el Padre fue darle la espalda. Eso significa el gran precio que Jesús tuvo que pagar por ti y por mí. Por eso es nuestro sustituto, porque Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Ese sufrimiento, ese abandono y ese dolor no fue la consecuencia del pecado de Jesús, porque nunca pecó. Fue la consecuencia de tus propios pecados, de tus propias iniquidades. Así que hoy podemos ir delante de Dios y entender que Él capta y Él entiende cómo me siento. ¿Tienes dudas? ¿Hay algunos porqués en tu vida? Te doy un consejo: haz lo que Jesús. Ve al Padre y espera en Él. Pon tus temores delante de Él. Entiendo que cuando haces esto en el nombre de Jesús, lo haces en el nombre de alguien quien entiende perfectamente lo que se siente dar gritos de soledad. Quinta palabra: cuando tengas algo pendiente por realizar, te invito a que aprendas de Jesús.
Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Todos tenemos agendas que cumplir. Seguramente estar aquí el día de hoy, o a lo mejor viéndome a través de alguna plataforma, tú dispusiste en tu agenda venir y pasar este día viernes en la presencia del Señor, meditando en este poderoso mensaje de las 7 palabras. Y no sé después qué vayas a hacer, pero todos tenemos una agenda. Y no sé qué tengas para el día de mañana, a lo mejor una boda, a lo mejor una reunión familiar, no sé. Y luego el domingo vamos a venir aquí a celebrar que Cristo vive y reina desde las 7 de la mañana. Agendas, todos las tenemos. Pero el problema es que a menudo no cumplimos las agendas. Sin embargo, Jesús tenía una agenda que cumplir. ¿Y saben qué fue lo mejor? La cumplió hasta el último detalle. Él pudo haber pasado por alto ciertas cosas, como tú y yo, que de repente no vamos a algún compromiso, se nos salta alguna situación particular, pero en el caso de Jesús no. Es Juan quien nos ayuda a entender esta frase. Dice: y para que se cumpliera la escritura. Esta frase es clave para entender esta quinta palabra. Salmo 69, 21 dice la escritura: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Salmo 69, 21. Estamos leyendo uno de los salmos de la Biblia y Jesús dijo: oh, falta eso. Así que lo que voy a hacer, dijo: tengo sed. ¿Qué significa esto? Que fue obediente hasta el más mínimo detalle. Y esto debe ser una gran lección en este mensaje de las 7 palabras para ti y para mí. A menudo pensamos: no, es que Dios quiere que yo lo obedezca en los grandes acontecimientos de mi vida. Por ejemplo, vivir para Él, casarme con alguien que lo ame igual, dedicarme a una carrera que sea el resultado de mis dones y de mis talentos. Bien, qué bueno. Si tienes estas 3 características, bien por ti. Pero ¿qué del montón de detalles que hay en la vida donde a menudo tú y yo decidimos no ser muy obedientes? Por eso esta quinta palabra me avergüenza a mí en lo particular, porque a menudo paso por alto cosas que pienso que no son tan importantes. ¿Cómo andamos en el asunto de la obediencia? ¿Tratas de negociar con Dios? ¿Tratas de razonar con Él? ¿Saben que la obediencia en gran manera determina la relación que tenemos con Cristo después de haber nacido de nuevo? Alguna característica especial de Jesús es que siempre estuvo obedeciendo al Padre. ¿Cuál era su agenda? Hacer la voluntad del Padre. Y lo vemos en cada acto de su vida. De tal manera que en esta oración sacerdotal de Juan capítulo 17, Él dice: he cumplido con aquello que me pediste que hiciera. Cumplí con toda la obra que me mandaste. Wow, yo quiero llegar al cielo y decirle lo mismo al Señor. He cumplido con todo. Si dice que tú eres el amigo del Señor, tienes que obedecerlo. Por lo tanto, tienes que revisar tu obediencia. Voy a decirte algo, querido. Tus buenas intenciones ayudan muy poco. No van a ayudarte, no van a permitir que llegues a crecer tanto y convertirte en una persona como Jesús. Puedes obedecer a Dios a lo mejor por temor o por amor. Claro, lo voy a hacer porque quizá me vaya. No. Él quisiera que fuera por amor en realidad. Que tu relación con Él sea tan creciente que pudieras obedecer hasta la última instancia. Mi pregunta es: cuando desobedeces, ¿cómo manejas la desobediencia? ¿Das excusas o haces confesiones? ¿O tontamente tratas de cargar con la culpa, autocastigarte de lo que solo Dios puede perdonarte y seguramente te perdonará? Tengo sed es la parte más humana de Jesús. No está muriendo un fantasma, no está muriendo un espectro, está muriendo un Dios que se hizo 100% hombre. Cuando Él dice tengo sed, me hace pensar cuando dijo estoy cansado, cuando dijo tengo hambre, cuando dijo estoy enojado. Es el Dios que se identifica con nosotros. Siendo 100% Dios, también siendo 100% hombre, tú y yo podemos tener acceso y entender las circunstancias que Él vivió y hacerlas nuestras. ¿Existe algo en tu vida que ahora mismo está pendiente en tu lista de cosas que Dios te ha pedido que hagas y que tú estás pasando por alto? Digo, pudo haber en lugar de 7 palabras, 6 palabras y estaríamos contentos con ello. Sin embargo, lo que nadie pensó, pero Jesús sí, es que había un versículo en la Biblia que tenía que poner un remedio y que tenía que poner un cumplimiento. Y saben, el maestro lo hizo. Hazlo. Aunque la situación, las circunstancias no sean favorables, el mismo Jesús cumplió todos los requerimientos de su Padre, que tú seas un hijo obediente. Esto me enseña la quinta palabra.
En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús dijo: todo se ha cumplido. De hecho, Juan dice, al probar el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. ¿Cuántos de nosotros, con el paso de la vida, nos hemos tenido la tentación terrible de claudicar? De lo que sea, del matrimonio, de la paternidad, de un emprendimiento, de una amistad que me está fastidiando, y de repente claudicamos. Es tan fácil que claudiquemos nosotros, ¿verdad? Y dejemos las cosas a la mitad. Sin embargo, la perseverancia de Jesús hizo posible tu salvación y la mía. Observe lo que dice Jesús: todo se ha cumplido. Este no es un grito, no es un alarido, era un rugido, el rugido del león de Judá. No es un grito de desesperación, es un grito de finalización, es un grito de victoria, es un grito de cumplimiento. Y yo también diría, es un grito de alivio. Va a ser maravilloso cuando lleguemos al cielo y poder ver a Jesús y poder abrazarlo y decir: Señor, gracias por todo lo que soportaste, gracias porque aguantaste hasta el final. Por eso te pregunto, ¿quieres claudicar de algo? O sea, ¿en serio? Él pudo haber claudicado, no en ese momento, pudo haber claudicado desde antes. De hecho, hablaba con Pilato y le decía: ¿tú no crees que si yo le pidiera al Señor, Él no mandaría legiones de ángeles que acabaran con todos ustedes? Él lo pudiera hacer, sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque nunca claudicó, querido. Y te pregunto, ¿estás a punto de desistir en algo? Por favor, no lo hagas, porque Jesús cumplió todo lo que el Padre le dio. Y saben que esta palabra es una palabra griega que es tetelestai o teteleste, que significa: la deuda ha sido pagada. Piensen en aquellos productos que luego tomas a meses sin intereses y de repente llega el último pago y de repente ya, después de 48 largos meses, ahora sí, soy dueño completo de mi carro. ¿Qué pasa en el mes 49? A lo mejor llega un bandido por ahí, alguien de la agencia que se quiere pasar de listo. Oiga, usted debe. Entonces uno saca su factura y uno dice: no, aquí dice todo ha sido pagado. ¿Qué significa eso? Que todo lo que has pecado, lo que estás pecando y lo que pecarás ha sido pagado por el Padre eterno. Tú y yo tenemos esa seguridad. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Por eso cuando te enseñan, tienes que portarte bien, tienes que hacer buenas obras. ¿Para qué? O sea, son importantes las obras, pero no para la salvación. Porque en la salvación todo ha sido pagado. Todo lo que necesitamos ha sido cumplido. Eso te debe animar, querido, a permanecer allí, a seguir, a no desistir. ¿Estás fatigado de hacer lo bueno? ¿Qué dice la palabra? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo tú lo cosecharás. ¿Estás pesimista acerca del trabajo? Arremángate y hazlo otra vez. ¿No hay comunicación en tu matrimonio? Dale un toque más de amor, no te rindas. No puedes resistir la tentación, acepta el perdón de Dios y pelea el siguiente round. Cada vez que pienso en la sexta palabra de poder y victoria, puedo exclamar desde lo más profundo de mi corazón: gracias a ti, Señor Jesús, por enseñarme a permanecer, a soportar y finalmente a terminar. Que esto sea tu mejor batalla. La séptima frase de Cristo en la cruz del Calvario está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Me he puesto a pensar que la muerte es el evento más ordinario de la vida. De hecho, tarde o temprano todos los que estamos aquí vamos a morir y vamos a ir a la presencia del Señor, aquellos que hemos puesto nuestra confianza completa en Cristo. Pero la muerte es un evento regular de la vida. Sin embargo, ¿cómo lo enfrentas? Es un hecho. Si Jesús no viene antes, seguro experimentaremos la muerte al igual que Él. Pero ¿qué pasa con los que mueren? ¿Será el final de todo? Grandes preguntas que la gente se hace. ¿Existirá la extinción total? Hay personas que anhelan esto, que te mueres, cierras los ojos y ya nada pasa, ninguna consecuencia, sencillamente se acabó este drama, lo bueno, lo malo que hiciste no tiene ninguna repercusión. Sin embargo, la Biblia nos da maravillosa certeza de lo que sucede cuando un creyente muere. De hecho, en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 17, Antiguo Testamento, dice la palabra: volverá entonces el hombre al polvo de la tierra como fue antes, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, Jesús en esta ocasión dice varias cosas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Número 1,
sabía a quién regresaba. 2, sabía que ese padre le esperaba, tenía esa plena seguridad. Y 3, sabía que estaría en la misma presencia de Dios. Él sabía a quién iba. Por cierto, ¿tú sabes a quién va tu alma cuando tú mueras? Pablo escribió: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios traerá con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Lo sabemos perfectamente. Jesús regresaba al Padre. Ahora, interesante, ¿se acuerdan en la cuarta palabra? Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Y ahora, ¿qué dice? Padre. Parece que esta relación se vuelve a conectar. ¿Por qué? Porque ya había pagado el pecado tuyo y mío. Sencillamente ya había pasado este drama. Y hoy en día, cuando pones tu confianza en Cristo, tienes la plena seguridad de haber sido perdonado por todos tus pecados. Tienes acceso a su gracia. Las promesas, cuando Él dijo: donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo, se convierten en una bendita realidad gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él sabía a qué iba y Él dio su vida. Sabía perfectamente que regresaba al Padre. Y sabes, tú y yo podemos tener exactamente esa misma certeza. Así como el ladrón que le fue dicho: hoy estarás conmigo en el paraíso. De la misma manera tú y yo podemos tener esta misma seguridad. 6 horas, un viernes. Mundano para el observador casual. Un pastor con sus ovejas, un ama de casa con sus pensamientos, un doctor con sus pacientes. Pero para un manojo de testigos atónitos, la más exasperante milagro está ocurriendo. Dios está en una cruz. El creador del universo siendo ejecutado. No son 6 horas normales. No es un viernes normal. Mucho peor que la ruptura de su cuerpo es la trituración de su corazón. Y ahora su propio padre comienza a darle la espalda, dejándolo solo. ¿Qué haces tú con esta historia? ¿Qué haces tú con esta demanda? Fueron las horas más críticas de la historia. Pero déjame decirte, los clavos no mantuvieron a Dios en una cruz. El amor fue el que lo hizo. Dice la palabra que el que no tenía pecado tomó la cara del pecador para que nosotros, y la carga del pecador, para que nosotros los pecadores pudiéramos tomar la cara de un santo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y la gran pregunta: ¿qué harás con este mensaje? ¿Ves cómo si tiene connotación contigo y conmigo? ¿Ves que este poderoso mensaje, predicado desde el púlpito más complicado que pueda haber, que es una cruz romana, tiene que ver contigo? Y hoy los brazos del Salvador siguen abiertos para que vengas a Él y puedas tener salvación y vida eterna. Él ya lo pagó. Te toca a ti decidir qué harás con lo que Cristo hizo por ti. Voy a pedir que todos cierren sus ojos por un momento. Si estás ahí en casa, también cierra tus ojos por un momento. Me encantaría hacer una oración. Y me encantaría que aquellos que quieran venir a Jesús el día de hoy y decirle: Señor, ahora entiendo el verdadero sentido de la cruz. Ahora entiendo el mensaje de la cruz. Tiene que ver conmigo. Cada frase tiene que ver conmigo. Por eso hoy quiero abrirte mi corazón. Si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús, quieres ser perdonado de todos tus pecados, ven a Él. Díselo en una sencilla oración de fe que voy a hacer, y voy a pedir que tú conmigo repitas después de mí. Ven a Jesús, abre tu corazón y recibe la vida eterna. Dile así: Señor y Padre, vengo delante de ti al haber escuchado el eterno mensaje de la cruz de Cristo. Vengo con mi corazón abierto, Señor. Número 1, para que perdones todos mis pecados, todas las formas en que te he fallado. No merezco esta salvación. Mi pecado me separa de ti. Estoy condenado eternamente. Por eso hoy, perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad, Señor. Y pongo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te abro mi corazón. Entra en Él, Jesús. Haz el trono de tu corazón en el mío, para que tú vivas y reines y me ayudes a cumplir con tus propósitos y tu voluntad.
Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y gracias por este mensaje y por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, me encantaría que levantaras tu mano ahí donde estás. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bendición que el mensaje de Cristo sigue llegando al corazón de miles de personas. Y hoy quiero a aquellos que nos están viendo por esta plataforma, si recibiste a Cristo, anótalo ahí en el chat. Hoy recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Hoy puse mi confianza en Él. Queremos estar en contacto contigo y también ayudar a todos aquellos que hicieron esta oración para que continúen en su caminar con Cristo. Gracias al Señor por este gran mensaje, por estas 7 frases que nos cambiaron la eternidad para siempre. Que el Señor los bendiga.